Buenas tardes, estimado docente y compañeros. Mi nombre es Alumi Mendoza y junto con mi grupo integrado por Milagros Mogollón, Keiko Villanueva y Marlon Zabaleta, presentaremos nuestro proyecto de innovación titulado Análisis de la informalidad laboral y la brecha salarial mediante cálculo diferencial en la libertad 2024. Presentando nuestra problemática que lleva como título Informalidad laboral y brecha salarial en la libertad, tenemos que la informalidad laboral se refiere a toda actividad económica que se realiza fuera de la regulación legal, es decir, sin acceso a derechos básicos como seguridad social, pensiones o vacaciones, según la Organización Internacional del Trabajo. En la libertad, este problema es muy significativo, ya que según el reporte de desempeño del mercado laboral peruano en 2024 de COMEX Perú, el 73,9% de la población ocupada trabaja de manera informal, lo que equivale a 881.116 personas. Esto representa un aumento frente a 72,8% registrado en 2023, cuando los trabajadores informales eran 840.227, lo que significa un crecimiento de 4,9 en un solo año. Los sectores más afectados son el agropecuario, comercio y servicios, mientras que la formalidad se concentra en la industria y los servicios vinculados a la agroexportación. Esto limita que la mayoría de trabajadores tenga acceso a beneficios laborales y refleja una desigualdad estructural en la región. La brecha salarial también es muy notable. En 2024, el salario promedio formal asciende a 2.733 soles, mientras que el informal llega a solo 1.179 soles. Es decir, un trabajador informal gana apenas el 43,1% de lo que gana un trabajador formal. En 2023 la brecha era aún mayor, de 1.705, y aunque en 2024 se redujo levemente a 1.554, debido a que los ingresos informales aumentaron a 117 soles y los formales disminuyeron en 34, sigue siendo una diferencia importante que refleja desigualdad. Entre los factores que explican esta situación están los bajos niveles educativos, la percepción de que formalizarse implica altos costos y trámites, la limitada fiscalización y la baja productividad en los sectores con más informalidad, según fuentes confiables y el Instituto Peruano de Economía. Por todo esto, la informalidad laboral y la brecha salarial constituyen un desafío central para la equidad, la productividad y el desarrollo económico sostenible en la libertad. Las preguntas de investigación y objetivos. Nuestra pregunta general es, ¿en qué nivel de informalidad laboral se alcanza el punto crítico que maximiza o minimiza la brecha salarial promedio entre trabajadores formales e informales en la libertad? Nuestras preguntas específicas son, ¿cómo varía la brecha salarial promedio según los diferentes niveles de informalidad laboral en la región? ¿Y en qué punto de la función se observa un cambio en la tendencia de la brecha salarial, es decir, un máximo o un mínimo? Como objetivos. Nuestro objetivo general es analizar la relación entre el nivel de informalidad laboral y la brecha salarial promedio, aplicando herramientas de cálculo diferencial para determinar el punto crítico que maximiza o minimiza dicha brecha. Los objetivos específicos incluyen recolectar y organizar datos oficiales sobre la informalidad laboral y salarios promedio en la libertad. También modular matemáticamente la relación entre la informalidad laboral y la brecha salarial promedio mediante una función real y aplicar derivadas de primer orden para identificar los puntos críticos que representan máximos o mínimos en brecha salarial. Para cerrar, como metodología, para este proyecto primero recopilamos información oficial de COMEX Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el Ministerio de Trabajo y la Organización Internacional del Trabajo, sobre niveles de informalidad y salarios promedio en 2023 y 2024. Además de revisiones de especialistas como Kamichi Miyashiro en 2021, Evelyn Mesa Capcha en 2024, en el Instituto Peruano de Economía también en 2024. A partir de estos datos, construimos una función matemática que representa la relación entre informalidad laboral variable independiente y la brecha salarial promedio como variable dependiente. Aplicamos también la primera derivada para identificar los puntos críticos donde la brecha salarial alcanza un máximo, un mínimo, y la segunda derivada para determinar la naturaleza de estos puntos mediante el análisis de concavidad.
Finalmente, interpretamos los resultados desde una perspectiva económica y social, conectando los hallazgos matemáticos con las causas estructurales de la informalidad y la desigualdad salarial en la libertad. De esta manera, nuestro estudio integra el análisis cuantitativo con la comprensión teórica del problema, ofreciendo una visión completa de su impacto en el desarrollo regional. Con esta explicación sobre el problema y la metodología que utilizamos, dejamos la base lista para presentar los resultados matemáticos y su interpretación, que serán expuestos por mi compañera. Entonces, realizamos lo que viene a ser nuestra función general para poder tener respuestas para nuestras preguntas, tanto como nuestra pregunta general y tanto como para nuestras preguntas específicas. Primeramente, tenemos los datos, los cuales nos dan en los años 2023 y 2024, lo cual la tasa de informalidad en el año 2023 es 72.8% y en el año 2024 es el 73.9%. Luego nos vamos a los datos que nos dan de la brecha salarial promedio, los cuales son, en el año 2023 tenemos que es o era 1.705 y en el año 2024 1.554. Para poder realizar nuestra función general, tenemos que utilizar lo que es la función cuadrática, es donde vamos a encontrar A, B y C. Y para encontrar lo que viene a ser A, B y C, vamos a utilizar lo que son los puntos. Es decir, vamos a utilizar como primer punto los datos del año 2023 y luego del año 2024. En el año 2023, como vimos, tuvimos lo que son 72.8% y de brecha salarial el 1.705. Entonces, este nos va a servir para el primer punto y el 73.9% nos va a servir para el segundo punto. ¿En dónde reemplazamos? Primero encontramos C, en donde reemplazamos lo del punto es X por 0 y Y por 0, lo cual nos daría que pues C es 0. Luego utilizamos el punto que tenemos del año 2023, que es el 72.8%, y en X y por parte de Y tendríamos que es 1.705 soles, que vendría a ser la brecha salarial. Resolvemos, desarrollamos la operación y nos da la siguiente ecuación, que es 1.705 es igual a 5.299.84 por A, más 72.8 por B, más 0. Y luego nos vamos al siguiente punto, que es el punto del año 2020, en el año 2024, que tenemos el 73.9% por parte de X y por parte de Y 1.554. Reemplazamos en X y nos da que pues cuando Y es 1.554 es igual a 5.461.21 por A, más 73.9 por B, va a ser. Teniendo estas dos ecuaciones, vamos a encontrar lo que viene a ser A y B. Primeramente vamos a encontrar A. Para ello vamos a utilizar el método de eliminación de una variable, en lo cual vamos a multiplicar en lo que es por 73.9, que es toda la primera ecuación, y luego por 72.8, que es la segunda ecuación. La primera ecuación se multiplica por el 73,9, pero por negativo. Desarrollamos lo que viene a ser el ejercicio, que vendría a ser eliminar lo que es la variable b, y nos saldría que la variable a es igual a menos 2,17. Teniendo este resultado, que es el de la variable a, reemplazamos en una de las ecuaciones principales, en las cuales vendrían ya sea pues en el donde es del año 2023 y el año 2024, cualquiera de las dos. En este caso nosotros hemos reemplazado en lo que es el punto donde tendremos que Y es igual a 1.705 igual a 5.299 por 84 por A más 72.8 por B. Aquí es donde reemplazamos el valor de A, realizamos lo que viene a ser la operación y tenemos lo que viene a ser el resultado de B, donde nos da que es 181.39. Teniendo este resultado de las tres variables, ya podemos formar nuestra función general, la cual vendría a ser que la función es menos 2,17 por x al cuadrado más 181 por 39x más 0.
Ahora, para poder desarrollar lo que viene a ser la pregunta general, para poder de ahí desenglosar y poder responder a las siguientes preguntas específicas, vamos a realizar la siguiente operación para poder encontrar el punto crítico y si este es el máximo o el mínimo. Teniendo en cuenta que las variables son las siguientes. X es la tasa de informalidad laboral en porcentajes y f de x vendría a ser la brecha salarial promedio. Primeramente encontramos el punto crítico. Para esto vamos a hacer uso de lo que es la derivada. Derivamos lo que viene a ser la función que hemos elaborado, que es menos 2,17x al cuadrado más 181.39 por x. Y este derivando nos da que es menos 4,34 por x más 181.39. Esta función que ya está derivada la igualamos a 0, realizamos la operación y nos da que x aproximadamente es un 41.795. Pero para más eficiencia, se podría decir, vamos a hacer uso de esta aproximado y lo vamos a aproximar a 41.80. Entonces, el punto crítico se alcanza cuando la informalidad laboral es aproximadamente del 41.80%. Ahora, para ver si este punto es máximo o mínimo, realizamos el uso de la segunda derivada, en donde derivamos la primera derivada y nos saldría que es la segunda derivada el menos 4.34. ¿Y qué nos quiere decir el resultado de la segunda derivada? Nos quiere decir que como es constante y es negativo, vendría a ser la cantidad menor a 0. Entonces lo que nos indica es que el punto crítico corresponde a un máximo. Por lo tanto, ese máximo se alcanza cuando la informalidad laboral es aproximadamente del 41.80%. Ahora pasamos a lo que viene a ser los resultados de esto, cómo interpretarlo. Y bueno, tenemos que el punto crítico de la brecha salarial se alcanza cuando la informalidad laboral es aproximadamente del 41.8%. Es aquí donde es el momento donde la brecha deja de aumentar y empieza a disminuir. Y pues esto indica que a partir de ese nivel, la informalidad hace una reducción, pero no refleja lo que viene a ser mejoras salariales reales, sino que es por el estancamiento de los ingresos. A continuación, responderemos a lo que viene a ser las preguntas específicas por mi compañera. Bien, nuestra primera pregunta específica busca analizar cómo varía la brecha salarial promedio según los distintos niveles de informalidad laboral en la región La Libertad. Para resolverla, se tomó como base la función que representa la relación entre el nivel de informalidad laboral y la brecha salarial promedio. En este caso, la variación de la brecha está determinada por el signo de la primera derivada, la cual indica si la función está aumentando o disminuyendo. Sabemos que el punto crítico se encuentra en 41.80% y que la derivada cambia de signo en ese valor. Cuando x es menor que 41.80%, la derivada es positiva, lo que significa que al aumentar la informalidad, la brecha salarial promedio también aumenta. En cambio, cuando x es mayor que 41.80%, la derivada se vuelve negativa, lo que indica que a medida que la informalidad sigue aumentando más allá del punto crítico, la brecha salarial promedio empieza a disminuir. Si comparamos esto con los datos de informalidad registrados en los años 2023 y 2024, se observa que ambos se encuentran por encima del punto máximo. Esto significa que el incremento de la informalidad de 72.8% a 73.9% provoca una disminución en la brecha salarial promedio. Esta disminución también se refleja en los valores monetarios reportados durante esos años. En conclusión, la brecha salarial promedio aumenta hasta aproximadamente el 41.8% de informalidad, donde alcanza su valor máximo. Por encima de este punto, la brecha tiende a disminuir debido al estancamiento de los ingresos.
En La Libertad, los niveles actuales de informalidad superan ampliamente ese valor, lo que explica una leve reducción de la brecha sin que esto implique una mejora real en los salarios. En realidad, esta disminución refleja un deterioro general de las condiciones de empleo y una mayor precariedad laboral en la región. Nuestra segunda pregunta específica nos indica en qué punto crítico de la función se observa un cambio de tendencia en la tendencia de la brecha salarial, en un máximo o en un mínimo. Este cambio se observa en el punto crítico máximo, que se alcanza cuando la informalidad laboral llega al 41.80%. En este punto, la brecha salarial deja de crecer y empieza a reducirse. Para hallar la coordenada exacta, se reemplazó x por 41.795 en la función general. Al resolverla se obtuvo el valor de 3.790.59, por lo que el valor de cambio de tendencia se ubica en las coordenadas 41.80, 3.790.59. En el gráfico se observa una línea pendiente negativa, lo que representa la parte descendente de la función. Esto ocurre después del punto máximo cuando la brecha salarial empieza a disminuir a medida que la informalidad sigue aumentando. A partir del 41.80%, el incremento de la informalidad ya no amplía la brecha, sino que la reduce ligeramente debido al estancamiento de los ingresos. El punto 41.80, 3.790.59 indica el nivel de informalidad en el que la desigualdad salarial alcanza su valor más alto. Y desde ese punto, la tendencia de la función es decreciente. A continuación, mi compañero explicará las conclusiones y recomendaciones de nuestra problemática. Bueno, para concluir tenemos las conclusiones y las recomendaciones. Comenzando por las conclusiones de cada punto que se desarrolló en esta exposición, tenemos al punto crítico máximo. El análisis revela que la brecha salarial alcanza su punto máximo con un nivel de informalidad del 41,8%, donde la diferencia entre los trabajadores formales y los que son informales llega a 3.790 soles, representando el escenario de mayor desigualdad salarial en la región. Pasamos a la variación de la brecha, en la cual esta varía según el nivel de informalidad que existe. Aumenta con niveles bajos, pero disminuye con informalidad cuando la informalidad es alta. En La Libertad, los datos confirman esta tendencia negativa, indicando que esta región ya superó su punto máximo de desigualdad. Y por último tenemos al cambio de tendencia. Este ocurre en el punto crítico 41,8%, donde la brecha pasa de crecer a disminuir, como explicó mi compañera. Desde ese nivel, un mayor grado de informalidad ya no amplía la desigualdad, sino que reduce la brecha salarial debido al estancamiento del mercado laboral. Y finalmente, pasaré a comentarles las recomendaciones que hemos planteado en grupo. En primer lugar, tenemos fomentar la formalización laboral. Se recomienda implementar políticas para reducir la informalidad por debajo del 40,8%, nivel identificado como punto crítico de máxima desigualdad. Esto lograría disminuir tanto la informalidad como la brecha salarial en la región. Luego tenemos que sería importante impulsar la negociación y la calidad de empleo, ya que al fortalecer la negociación colectiva y la calidad de empleo, garantizándose los beneficios y derechos laborales, ayudaría a proteger los ingresos formales y evitar que la informalidad siga presionando los sueldos a la baja, reduciendo así la desigualdad. Y por último, desarrollar capacitación. Se propone invertir en formación técnica y certificación de competencias para los trabajadores formales e informales, con el propósito de elevar la productividad y fortalecer el capital humano, lo que permitirá reducir de forma sostenible esta brecha salarial. Muchas gracias.